¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, señoras y señores. ¿Cómo están? Una semana más dispuestos a acompañarles en este Primera Plana. Ya saben que los 4 anteriores programas al 22 de mayo los estamos dedicando a ir conociendo a las diferentes formaciones, por lo menos a las 4 más importantes que concurren a esas elecciones del 22 de mayo. Es el turno en esta ocasión de Izquierda Unida. Jesús Iglesias, además su coordinador, en este caso es el candidato de Izquierda Unida al Principado, al que damos ya la bienvenida inmediatamente. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Bueno, lo primero, preguntarte cómo está yendo esta, no sé si llamarle campaña, porque estamos ahí con un lapsus entre medias. Precampañas, una larguísima precampaña que se inició pues nada más pasar las Navidades, con lo cual llevamos 4 meses de actividad, las fuerzas políticas que concurrimos a estas elecciones, y yo temo que ya saturando un poco a los ciudadanos y ciudadanas, porque la campaña electoral está siendo larga, está siendo pues quizá cansina, sobre todo porque no se están viendo, desde nuestra perspectiva, grandes propuestas novedosas, y aunque nosotros al menos nos hemos esforzado en centrar los elementos de debate y de información en los aspectos que tocan de forma más directa la vida cotidiana de los ciudadanos, no hemos sido capaces de conseguir que el resto de las candidaturas se involucren en una estrategia similar. Bueno, no sé hasta qué punto tampoco una campaña electoral sirve realmente para convencer al electorado, o ya está más que convencido. No lo sé, porque los estudios sociológicos tradicionalmente venían diciendo hasta ahora que las campañas electorales prácticamente significaban la posibilidad de mover un 5% del electorado. Lo que ocurre es que, bueno, es verdad que esta situación que se va a vivir en Asturias, con 4 fuerzas políticas con posibilidades de tener representación en la Junta General del Principado, y además no una representación simbólica, sino una representación decisoria, pues hace que los escenarios conocidos hasta ahora se alteren, y por lo tanto es posible que en esta campaña electoral haya más opciones de cambiar la opinión inicial de los electores. En todo caso, sí parece que puede ser unas elecciones en las que haya un mayor nivel de participación, y al menos la precampaña puede servir para eso, para convencer a la gente de que tiene que votar. Desde luego van a ser unas elecciones sumamente curiosas, ¿no? Con la irrupción de Foro Asturias, etcétera. Bueno, no sabemos exactamente qué puede ocurrir, pero va a estar muy dividido el voto, y desde luego va a ser muy diferente a cualquier otra convocatoria. El escenario de división de la derecha supone un cambio trascendental. En primer lugar, porque hay esas 2 opciones, con las 2 que prácticamente se pueden repartir al 50% del electorado de la derecha, pero también porque hay otras opciones derechas que tampoco había en Asturias con anterioridad, ¿no? La irrupción de ideas con un intenso trabajo político en los últimos 2 años, o la presencia de UPyD también con una actividad en los últimos tiempos de presencia pública, pues significa una mayor fragmentación del voto de la derecha. Bueno, estaba pensando en las encuestas, ¿no? Y en lo que dicen los españoles y los asturianos sobre los políticos y sobre las campañas electorales. Hay un tremendo descrédito de la clase política entre los ciudadanos. ¿Le parece? Hombre, yo creo que parte de culpa tenemos, evidentemente, y parte de culpa tenemos sobre todo cuando nuestros debates pues guardan poca relación con lo que preocupa a la gente, ¿no? Pero también pienso que hay una estrategia deliberada de poner en cuestión lo político, precisamente para legitimar lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, de forma más descarnada en el último año, ¿no? La primacía de los poderes económicos y financieros que se superponen y se sitúan encima de los poderes públicos y de lo que decidieron los ciudadanos y ciudadanas en las elecciones. O sea, poco importó lo que votaron los electores del Partido Socialista, el programa electoral con el que se presentó el presidente Zapatero, si después unos poderes abstractos que se llaman mercados, especuladores, unos poderes más concretos que son los bancos o los grandes empresarios que se reúnen en la Moncloa con el presidente del gobierno, son los que determinan lo que se va a hacer en este país, y el gobierno se somete a esas imposiciones. Claro, para legitimar eso, lo mejor es decir que la política no vale
Y como la política no vale, pues mejor que tomen la decisión quienes... Además, yo creo que es un discurso que no es nuevo tampoco, ¿no? Durante mucho tiempo se vino sosteniendo que quienes podían hacer políticas de empleo eran los empresarios, que al fin y al cabo los que creaban los puestos de trabajo. Ese discurso se ha ido consolidando y se ha ido desarrollando en los últimos tiempos, y se está llegando a una situación que efectivamente son los poderes económicos y financieros los que toman las grandes decisiones en este país, con lo cual se deslegitima la democracia y se avanza hacia un sistema, desde luego, en el que las libertades y la capacidad de decisión de los ciudadanos van a ser mucho menores. Uh-huh. Bueno, las encuestas hablan de que ustedes al menos mantienen los muebles, ¿no? Mantienen los mismos diputados. Bueno, las encuestas marcan una tendencia al alza de Izquierda Unida, que en gran parte, supongo, responde a que sectores de electores del Partido Socialista se sienten absolutamente dejados en la orfandad por las políticas que se desarrollaron desde el Gobierno de la Nación y que no tenían nada que ver con lo que ellos respaldaron y apoyaron. Sumado al hecho de que en elecciones anteriores hubo lo que se llamó voto prestado de la izquierda transformadora hacia el Partido Socialista, que en esta coyuntura retorna, efectivamente marca una tendencia más positiva o más favorable hacia Izquierda Unida en el conjunto del Estado y también aquí en Asturias. ¿Les puede pasar factura a ustedes el que gobiernen en coalición con el PSOE en la región o no? Yo creo que podemos explicar perfectamente que nuestra acción de gobierno ha sido positiva para la ciudadanía y que, por lo tanto, en vez de convertirse en algo negativo, nuestra presencia en el gobierno de Asturias, al revés, resulta algo que ayuda a conseguir un mayor respaldo electoral. En primer lugar, porque podemos explicar que no hay una correlación entre lo que se hizo en el gobierno de la Nación y lo que se hizo en el gobierno de Asturias, que hubo estrategias en cuestiones importantes diferentes, y que esa diferencia se debe fundamentalmente a nuestra presencia en el gobierno de la Nación, por poner algunos ejemplos, ¿no? Sí. El gobierno de la Nación ha, en los últimos presupuestos y en los anteriores ya, introducido mecanismos de ajuste que significan reducción del gasto social. En Asturias, el gasto social ha incrementado su participación en el presupuesto. El gobierno de la Nación ha producido ajustes que han significado reducción en las inversiones, de forma muy notable en las infraestructuras, la paralización de la autovía del Cantábrico en los tramos asturianos en los últimos meses, desde agosto del pasado año. Aquí se han mantenido niveles de inversión generadores de puestos de trabajo. En Asturias, frente a un gobierno de la Nación que ha reducido en el presupuesto actual del 2011 las ayudas a la vivienda, hemos conseguido que 26.000 asturianos se beneficien de las ayudas de acceso a la vivienda. En Asturias hemos mantenido un salario social que beneficia en este momento a 18.000 ciudadanos, y eso significa que una comunidad autónoma como la nuestra, que tiene unos recursos escasos, prioriza la atención, la solidaridad con quienes padecen con más dureza las consecuencias de la crisis, y lo hace por encima de la mayoría de las comunidades autónomas. Solamente hay otras dos comunidades autónomas que son del régimen fiscal foral especialmente favorable para esas comunidades autónomas, Euskadi y Navarra, que mantienen un salario social como el asturiano. En Asturias, frente a un gobierno de la Nación que ha reducido los impuestos a los ricos, que ha hecho desaparecer el impuesto de patrimonio, pues sacamos adelante el pasado mes de julio una reforma del sistema fiscal que abunda en la progresividad del sistema fiscal y que hace que las rentas más elevadas en Asturias paguen más impuestos que en ninguna otra comunidad autónoma del Estado español. Yo creo que son acciones de gobierno tan claramente diferentes de las marcadas por el gobierno de la Nación, que han de ser valoradas de forma positiva por los ciudadanos y que responden fundamentalmente a la voluntad política de Izquierda Unida y a su capacidad de condicionar desde la presencia en el gobierno de Asturias. Me imagino que debe ser, hay que hacer un esfuerzo en explicar todo eso, porque hay quien piensa que el voto Izquierda Unida va a servir para que gobierne el PSOE, con lo cual, bueno, pues votamos al PSOE directamente y para que... El voto de Izquierda Unida va a servir para que se hagan políticas de izquierda
en Asturias si hay votos suficientes, claro. Si no hay votos suficientes, aquí habrá políticas de derechas como en otras comunidades autónomas. Pero con votos suficientes será posible que haya políticas de izquierda. Y por lo tanto, cuantos más votos tenga Izquierda Unida en coalición con los Verdes en estas elecciones, pues más posibilidades habrá de que la forma de afrontar la crisis en esta comunidad autónoma sea una forma más social que la desarrollada desde el gobierno de la nación y más comprometida con las necesidades de la gente. Con casi 5 millones de parados según la encuesta de población activa, casi 90.000 parados en Asturias, acabar con el paro me imagino que debe ser la principal razón, debería ser el principal motivo de debate ahora mismo. Y no lo está siendo. No, evidentemente. Y desde luego abundo en que eso no contribuye a ganar el afecto de los ciudadanos y su interés por lo político y por la política. Efectivamente nosotros queremos que la acción del gobierno que salga de estas elecciones tenga como primer objetivo, como primer compromiso, la lucha contra el desempleo. Y eso en Asturias pasa, bueno, pues en primer lugar por sacar experiencias de lo que se ha hecho hasta ahora, ver lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. ¿Qué ha funcionado en Asturias? En Asturias ha funcionado la concertación social. Por eso supongo la descalifica la candidata del Partido Popular, la señora Pérez Espinosa. Nosotros decimos no, hay que mantener la concertación social. En segundo lugar, en Asturias las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria han sido menores. ¿Por qué? Porque aquí hubo mucha menos burbuja inmobiliaria, porque hubo una política de vivienda que apostó por la vivienda de protección, sometida a algún régimen de protección, y por la vivienda primera residencia. Hay que dar continuidad a esas políticas y en este momento profundizar en las apuestas por la rehabilitación de viviendas, porque la rehabilitación genera más empleo que la construcción de viviendas de nuevas, ¿no? Uh-huh. En Asturias la industria ha aguantado mejor que otros sectores esta crisis. Por lo tanto, hay que impulsar y ayudar a la industria y hay que hacerlo con una política industrial propia, que es verdad que no tenemos. Yo reconozco que cuando no hay una política industrial en el ámbito del Estado, porque deliberadamente se renuncia, en esas renuncias a jugar un papel de incidencia en los ámbitos económicos, pues hace ya muchos años y muchos gobiernos que en nuestro país se ha renunciado a tener una política industrial. Bueno, pues con esa realidad es verdad que es difícil en una comunidad autónoma con menos competencias en esa materia tener una política industrial propia, pero hay que hacer un esfuerzo para tenerla y tenerla para, a partir de un análisis de la realidad que tenemos, detectar qué sectores dentro del industrial merecen un respaldo mayor. A mí me parece que lo que se ha constatado es el fracaso del café para todos, de las ayudas generalizadas a cualquier iniciativa productiva o económica en Asturias. Que hay que ser más selectivo, tener un diseño en esa política industrial y una estrategia propia y respaldar a aquellos sectores que estén en mejores condiciones de garantizar un futuro para nuestra industria. Por ejemplo, por una parte, defender lo que ya hay. A mí me parece que también fue una equivocación establecer la contraposición, aquella famosa del carbón y el ratón. No, Asturias necesita el carbón y necesita el ratón. Y todo lo que hay por el medio. Y por el medio hay mucho. Por el medio hay una tradición industrial en sectores como la metalmecánica, con sectores como el químico, con presencia también en nuestra comunidad autónoma, con posibilidades de potenciación de un sector agroalimentario que se basa en una producción primaria del mundo rural asturiano, pues importante todavía. Potenciar todos esos sectores, además de lo que supone una apuesta por la innovación y por las nuevas tecnologías, debe de ser una parte importante de esa estrategia industrial. Y luego, bueno, pues desarrollar planes de empleo. Por un lado, inversiones que generen puestos de trabajo. Antes hacía una referencia al ajuste en las inversiones del Ministerio de Fomento. Cuando en agosto se anunció esos ajustes, recuerdo que visitamos con Gaspar Llamazares algunos de los tramos paralizados de la autovía del Cantábrico para que formulara preguntas en el Congreso, ya lo dijimos, este parón significa 600 o 700 trabajadores más al paro. Por lo tanto, mantener una inversión generadora de empleo sigue siendo algo imprescindible. Y luego, planes de empleo dentro de la concertación social, habrá que dar continuidad al Plan Autonómico de Empleo y planes específicos para los colectivos que han visto cómo se ha incrementado su participación en el desempleo en mayor porcentaje en esta crisis, que son las mujeres y los jóvenes. Habla, por ejemplo, de la minería. ¿Volver a abrir pozos sería una solución?
Es una solución no solamente desde la perspectiva de recuperar empleo minero en Asturias, que no estaría mal, sino desde la perspectiva de la política o estrategia energética. En este momento, la energía nuclear yo no creo que sea una apuesta que nadie con 2 dedos de frente pueda defender después de la catástrofe que se ha producido en Japón, que se suma a catástrofes anteriores. La energía nuclear es igual a riesgo. Suministros de hidrocarburos. En este momento nuestros proveedores viven realidades políticas convulsas legítimamente en la aspiración de conseguir libertad y democracia, pero que conllevan riesgos para esos suministros. Por lo tanto, cualquier país mínimamente racional debiera de velar por aquellas posibilidades de generación energética que no están sometidos a ninguno de esos condicionantes, que son propios, que son autóctonos. Bueno, aparte de lo que se deriva de las energías renovables, en España la única fuente de energía autóctona es el carbón. Y por lo tanto, lo que en su día fue definido como reservas estratégicas en aquel libro blanco famoso de la Unión Europea, que parece que se ha olvidado y que se ha metido en un cajón, debiera de basar una reivindicación de mantener un porcentaje de participación del carbón en la generación de electricidad mayor que el actual, sobremanera cuando se han realizado inversiones importantes en investigación que ya han definido y desarrollado una tecnología que propicia la combustión limpia del carbón y por lo tanto sin impacto medioambientales por las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y en esa estrategia, en una reunión reciente con el presidente UNOSA, barajábamos el dato de que no resultaría irracional o poco razonable defender que la participación del carbón en el mix energético se moviera en torno entre el 20 y el 30%. Y eso pues se puede hacer, obviamente, con carbones de importación, pero nosotros pensamos que se puede hacer o se debe hacer fundamentalmente con carbón propio. Y para eso se pueden reabrir pozos y además algún medio de comunicación reflejaba estos días las diferentes fórmulas, ¿no? Que lo adecuado no sería reabrir las actuales pozos, sino establecer vías de acceso a las mismas reservas. Claro. Exactamente, pero bueno, se pueden establecer vías de acceso nuevas a las mismas reservas carboníferas para obtener el carbón. Bueno, hay quienes critican a Izquierda Unida porque dice, en muchas ocasiones ustedes hablan en contra de las propuestas del PP, pero no se oye criticar al Partido Socialista Asturiano. ¿Qué les diría? Hombre, nosotros nos hemos diferenciado del partido. Nos hemos diferenciado, yo creo que de forma abismal, en relación con el Partido Socialista en el ámbito del Estado, en relación con las políticas desarrolladas por el presidente Zapatero, y hemos desarrollado iniciativas de oposición aquí como en el resto del Estado contundentes, y hemos tenido un papel yo creo que importante en la huelga general del 29 de septiembre, donde estuvimos a la cabeza de la movilización para que esa huelga general fuera un éxito. Y en Asturias nos hemos fajado con nuestros socios de gobierno, dentro del gobierno, para conseguir que no hubiera una traslación automática de esas políticas del gobierno de la nación a el gobierno de Asturias, y lo hemos logrado en todos esos aspectos que he desgranado antes, que no son cuestiones menores, sino que tienen una repercusión inmediata en la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Asturias. Por lo tanto, yo creo que hemos sido contundentes también con nuestros socios de gobierno. Supongo que es difícil ser oposición, pero estar en el gobierno regional al mismo tiempo, ¿no? Es una posición ahí un poco... Bueno, yo lo he dicho muchas veces, nosotros no estamos en los gobiernos para estar cómodos, al revés, estamos para sentirnos incómodos porque quisiéramos hacer muchas más cosas de las que podemos hacer. Y sin embargo, creemos que lo que podemos hacer es útil y bueno para los ciudadanos y en consecuencia justifica sobradamente que asumamos los riesgos de estar en un gobierno en el que nosotros no tenemos la mayoría absoluta. Nosotros nos gustaría gobernar en mayoría absoluta. Entonces, bueno, si los ciudadanos de Asturias en las próximas elecciones nos dan esa mayoría absoluta, que no lo duden, que podremos hacer muchas más cosas y habrá muchas más políticas de izquierda. Pero en relación con la correlación de fuerzas que esos mismos ciudadanos decidieron hace 4 años, yo creo que para ese 10% escaso de votos que tuvimos, pues hemos logrado sacar adelante bastante más del 10% de nuestro programa electoral. ¿Teme esa segregación que se ha producido con Bloque por Asturias, que concurría con ustedes en las pasadas elecciones, que ahora va a ir por su cuenta, unido a algunos partidos regionalistas? ¿Teme que pueda arrebatarles votos? Nosotros seremos asturianistas antes de que el Bloque por Asturias tuviera una coalición electoral con nosotros. Al revés, porque éramos asturianistas, propiciamos y facilitamos esa coalición electoral. Por lo tanto, yo creo que podemos seguir siendo perfectamente referente del voto asturianista en nuestra comunidad autónoma y además referente útil a ese voto asturianista. Bueno, un asunto que clama al cielo es el de las infraestructuras asturianas, ¿no? Sí.
Seguimos en una situación bastante lamentable. Seguimos con... Yo recuerdo que era todavía yo concejal en la primera legislatura en Gijón, cuando se inició la autovía, los tramos asturianos de la autovía del Cantábrico. Y no hay ni calendario de cuándo van a terminarse esa autovía del Cantábrico. Oviedo-La Espina, y no hablemos ya de la prolongación hasta Cangas de Narcea, acumula retrasos y además pues se modifica el proyecto para que en alguno de sus tramos deje de ser autovía. La conexión de alta velocidad con Madrid, pues con suerte llegará a Lena en el 2015. A Gijón pues también ni se sabe, ¿no? El BAO pues se hizo una chapuza por teóricamente ahorrar unos recursos que al final se están malgastando sin resolver el problema. Yo creo que primero Asturias no fue una prioridad política para ninguno de los gobiernos de la nación a la hora de afrontar las infraestructuras, tampoco para los del Partido Popular, que hay que recordar que con Francisco Álvarez Cascos, de ministro de Fomento, prolongaron el peaje del Güerna, la concesión del peaje del Güerna, para capitalizar la empresa pública que explotaba las autopistas y autovías y poder venderla por más precio en una privatización, ¿no? Y después de que no fuimos prioridad política para los gobiernos, ahora nos toca el ajuste y nos aplica el ajuste. Y se reducen las inversiones en infraestructuras en Asturias, seguramente no para hacerlo en otros territorios, sino lo que es más triste incluso, para transferir recursos públicos a las entidades financieras y a los bancos y garantizarles la estabilidad del sistema financiero. Yo iba a preguntarle sobre este asunto, sobre la situación efectivamente en Cajastur, sobre esa decisión de ir inyectando dinero también a las cajas de ahorro, dinero público, etcétera. ¿Cómo ven ustedes esa forma de salir de la crisis? Nos parece que es un nuevo expolio que conduce a la privatización de las cajas. El gobierno de la nación, asumiendo la exigencia de los especuladores, de los poderes financieros y de los bancos españoles, que esto es algo sobre lo que pocas veces se reflexiona, ha asumido la necesidad de privatizar unas cajas que no hacía ninguna falta privatizar. Los bancos llevan compitiendo en el sistema financiero español con las cajas toda la vida, toda la historia. En esa competencia no han logrado ganar el pulso a las cajas, que conservaban el 50% prácticamente del ahorro de los ciudadanos, que depositaban sus ahorros en las cajas no por la remuneración, los bancos ofrecían más remuneración por los depósitos, sino por otra serie de razones que se escapan efectivamente a las leyes del mercado. Y como con las leyes del mercado los bancos no ganaron el pulso a las cajas, ahora con una decisión política del gobierno de la nación, pues van a ganar ese pulso pudiendo comprar las cajas. Y, por desgracia, en un plazo que no será muy largo, pero que desde luego nos moveremos entre 2 y 10 años, la conclusión del mismo será que ya no habrá cajas de ahorros, que habrá unas fundaciones que gestionarán una parte de los beneficios, que se dirá que se dedicarán a actividades sin ánimo de lucro, y que los bancos habrán comprado las cajas, los bancos o los fondos de inversión. ¿Qué puede pasar después del 22 de mayo? Porque hay quien teme lo que pueda ocurrir en esta situación de crisis, que puedan llegar a Asturias también recortes, por ejemplo, en la sanidad, como está ocurriendo en Cataluña y en otras regiones. ¿Cuál es la situación de las finanzas autonómicas? ¿Teme que eso pueda ocurrir, que pueda haber ese tipo de...? Las finanzas autonómicas de Asturias son de las más estables del Estado. Estamos muy por debajo del nivel de endeudamiento de la media de las comunidades autónomas. Hablo de memoria, pero creo que estamos como 4,5 puntos por debajo de la media del Estado. Hombre, si nos comparamos ya con comunidades autónomas como Valencia, pues seguramente estaremos 7, 8 puntos por debajo del nivel de endeudamiento. Estamos también por debajo de la media del déficit, vuelvo a hablar de memoria, pero en torno al 0,25% por debajo de la media del déficit. Por lo tanto, estamos en condiciones de poder sostener nuestro estado de bienestar. Lo que ocurre es que el 22 de mayo se somete a examen el estado de bienestar, y según la posición de las fuerzas políticas que consigan alcanzar el gobierno de Asturias, habrá o no habrá estado de bienestar. Si las derechas ganan
estas elecciones, pues evidentemente asistiremos a la estrategia habitual de las derechas, llámese Partido Popular, llámese Foro de Francisco Álvarez Cascos, la privatización de los servicios públicos esenciales, porque ideológicamente tienen el planteamiento, que es falaz y que no coincide con la realidad, de que la gestión privada es más eficaz. No, la gestión privada lo que abre es posibilidades de beneficio privado. Por lo tanto, no puede haber una gestión privada más eficaz cuando una parte de los recursos que se dedican a la sanidad y a la educación, en vez de revertir directamente la calidad de la atención y del servicio, pues no, retornan a los accionistas que hicieron la inversión en forma de beneficios. Por eso, pues harán lo mismo que están haciendo en Madrid, privatizar educación y sanidad. Pero si ganara un partido socialista con capacidad de gobierno desarrollando su iniciativa, pues probablemente asumiría las exigencias del Gobierno de la Nación y del Consejo de Política Económica y Fiscal expresado en los últimos tiempos de nuevos ajustes. Y nosotros sí decimos claramente que Asturias está ya en el límite, que cualquier ajuste más en sanidad y en educación inevitablemente conllevaría un deterioro de la atención sanitaria y de la educación, y que cualquier ajuste además pondría en riesgo prestaciones sociales como el salario social, que por lo tanto hace falta una voluntad política firme, comprometida con el estado de bienestar, y eso pasa por defender las políticas de gasto social, pero pasa también por defender las políticas de ingresos a través de una fiscalidad más justa y más progresiva. Y la única fuerza política que concurre a estas elecciones, que expresa su compromiso tanto con las políticas de gasto como con las de ingresos, que como garantía absoluta de sostenimiento del estado de bienestar, que los ciudadanos no tengan ninguna duda, se llama Izquierda Unida, en coalición con los verdes en nuestra comunidad autónoma. Así todo, Asturias pinta poco en el panorama político, tiene poco peso político en Madrid, ¿no?, para decisiones como las que usted está desgranando, ¿no? Pues claro que tiene poco peso político, si no sería incomprensible, por ejemplo, una división como la de la derecha que se ha producido, ¿no? Yo no me imagino a Rajoy tumbado en la Cheslón si en Madrid a Esperanza Aguirre le hubiera salido un Francisco Álvarez Cascos montando un partido alternativo. Obviamente hubiera habido una intervención contundente y eficaz de la Dirección Nacional del Partido Popular para resolver el problema. Aquí no la hubo porque evidentemente a Asturias no le importa a los grandes partidos estatales, no le importa al Partido Popular, y por eso se dan escenarios tan kafkianos como el que se expresan en estas elecciones. Pero bueno, claro, el problema es que es verdad que somos pocos, 1 millón de habitantes, en un país que ya anda por los 46, estamos en un Finisterre, mal comunicados porque no acaban esas infraestructuras, y tenemos nada más que 8 diputados en el Congreso. Yo le agradezco especialmente que esté a Jesús Iglesias aquí en esta televisión por los problemas que esta televisión ha atravesado. Es una pregunta que le hacemos a todos y cada uno de los diferentes representantes de los partidos políticos que van pasando por aquí, y es cómo ven el sector audiovisual asturiano con aquella situación, aquella regulación, con Teleasturias sin su licencia, con esas licencias que nadie utiliza ahora, en fin. Nosotros reconocemos que el escenario, que además en aquel momento ya cuestionamos y denunciamos, de licencias sin uso, era un escenario que dejaba sin sentido el paso que se estaba dando teóricamente para lograr que hubiera más voces en las televisiones de nuestra comunidad autónoma, y que el dejar sin licencia a una televisión que estaba funcionando y que tenía una audiencia consolidada, respetable en número, no solamente individualmente, no parecía lógico y racional, sobre todo porque tampoco había ninguna garantía de que algunos de los beneficiarios de esas licencias al final estuvieran en condiciones y tuvieran voluntad de utilizarlas. El sector en Asturias yo creo que debe ser un sector en crecimiento, no en detraimiento, y que una parte de esa política industrial sería la de desarrollar la industria relacionada con la cultura en general y con el sector de comunicaciones como una parte de las opciones que ello ofrece. ¿Cómo arreglamos la situación de licencias ahí en un cajón sin utilizar? Pues, y otras, o utilizándolos... En la próxima legislatura, ¿cómo cree que se podría arreglar? Pues, en primer lugar, estudiando las condiciones de concesión y viendo las posibilidades de revocación de alguna de las concesiones que no se han llevado a buen término, ¿no? a fin. Y la segunda opción sería abrir otra nueva convocatoria y conceder nuevas licencias. Que la fórmula que mejor resuelva el problema y sea más ágil debe ser aquella que se siga.
Por cierto, ¿están ustedes de acuerdo con cómo funciona, cómo se lleva la Radio-Televisión Autonómica del Principado? Nosotros creemos que las expectativas iniciales no se han desarrollado en su totalidad y que todavía hay margen para, sin dedicar más recursos públicos a la consolidación del ente de comunicación público asturiano, conseguir un mejor servicio de telecomunicación y conseguir un medio de comunicación que refleje al 100% las opiniones e inquietudes de la sociedad asturiana y la realidad de la Asturias en la que nos movemos y en la que vivimos. Bueno, a partir del 5 de mayo se puede pedir el voto ya para cada partido. Este programa se emite después del 5 de mayo, así que estos últimos minutos de programa se los cedemos siempre a cada partido político para lo último que quieran expresar a los espectadores. Pues pedir, obviamente, el voto para Izquierda Unida a los Verdes como la fuerza política que se compromete antes de las elecciones y después de las elecciones, como hemos demostrado con nuestra acción de gobierno en estas dos legislaturas, con situar como eje fundamental de nuestra intervención resolver los problemas de la gente, resolver los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas, y ser conscientes de que los sacrificios no se pueden repartir por igual, que cabe pedir más sacrificios a quien tiene mejores condiciones, a quien tiene más capacidad económica, en un ejercicio de solidaridad para satisfacer las necesidades de quienes padecen las consecuencias de la crisis. Desde la perspectiva del empleo, desde la perspectiva de los servicios públicos esenciales, desde la perspectiva de las prestaciones sociales. Que ese es la definición del estado de bienestar que está en riesgo, que está en peligro, y que los votos de los ciudadanos ese 22 de mayo pueden servir para reforzar el estado de bienestar o para abrir trochas por las que avance el desmoronamiento del estado de bienestar en Asturias tal como lo conocemos. Jesús Iglesias, candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Principado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y a ustedes decirles, como siempre, que nos vamos a ir a una mínima pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos con otros asuntos en este Primera Plana de hoy. Pues aquí estamos de vuelta de la publicidad y otros asuntos que tratar en este día. Hoy, o al menos en esta semana, se cumple en concreto un mes, 30 días, de que el fotógrafo gijonés Manu haya sido retenido. Lo retiene la policía en Libia, en Trípoli concretamente, como consecuencia, dicen, de haber pasado al país de forma ilegal, sin los permisos necesarios. El asturiano, el fotógrafo Manu Bravo, estaba trabajando allí como freelance y estaba trabajando precisamente siguiendo la guerra, fotografiando la zona, queríamos decir, y fotografiando la guerra que se vive en este país africano. Desde que se conoció su desaparición, hace, como decíamos, en esta semana un mes, sus amigos han formado una plataforma para que sobre todo no se olvide este asunto. La plataforma no puede hacer mucho más allá de eso, de procurar que no se olvide que este joven está encarcelado en una zona en conflicto, porque realmente quien lleva las negociaciones y quien puede hacer algo al respecto es, desde luego, el Ministerio de Asuntos Exteriores español, que es el que parece que está moviendo los hilos para intentar que pueda volver de nuevo a España, a Gijón. Con nosotros está hoy quien forma parte de esa plataforma, en concreto es Ana Álvarez, que es una joven más amiga de Manu y además que pertenece a esa plataforma por la libertad de Manu Bravo. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, contarnos un poco cómo estáis viviendo, antes que nada, esta situación cuando se cumple ahora un mes de este cautiverio. Pues la verdad es que nos está costando bastante. Estamos nerviosos y un poco preocupados y angustiados de no poder hacer nada. Bueno, desde el momento en el que se conoce que este fotógrafo gijonés está en Trípoli y que está encarcelado, formáis inmediatamente una plataforma, ¿no? ¿Con qué fin? Pues con el fin, primero, de informar. Todo lo que el primer día nos empezó a llegar mucha información, no sabíamos lo que era verdad, lo que era mentira, entonces intentamos
filtrar un poco toda la información que llegaba y desde nuestra plataforma informar al resto de amigos, al resto de gente interesada, pensando que iba a ser algo que iba a durar poco. Al ver que la cosa se está alargando más de lo que pensábamos, pues nuestra idea ahora mismo es no dejar que se olvide. Ese es nuestro principal objetivo. Porque el temor es que pasen meses o que pasen semanas y el tema quede en el olvido, como tantos que hay ahora mismo secuestrados, ¿no? Como muchos. Bueno, habéis organizado a través de esa plataforma diferentes concentraciones por esa razón, para que no se olvide este secuestro, ¿no? Sí, la plataforma lo que intentamos es difundir por las redes sociales lo más que podemos, pues cualquier información que tengamos, cualquier noticia que nos llegue, datos que nos puedan dar la familia que hayan obtenido, y entre esas actividades pues organizamos concentraciones. Llevamos organizadas, con la de hoy van a ser 3 en Madrid y 2 en Gijón. Y tenemos organizada también para ayer, para mañana, una en Logroño. Y de momento, pues eso es todo, a ver si no tenemos que organizar ninguna más. Ojalá, ¿no? ¿Cómo está respondiendo la gente a estas convocatorias? Pues estamos muy sorprendidos porque la gente se está involucrando mucho. La familia, sobre todo, nos lo dice continuamente, que está muy sorprendida del buen trato que están recibiendo, del cariño, del apoyo, y nosotros vemos lo mismo también. Gente que puede echar una mano en lo que sea, la echa, o si puede publicar por su Twitter una noticia, la publica. Estamos bastante sorprendidos, gratamente sorprendidos. Me imagino que la mayoría de quienes componéis esta plataforma sois, en muchos casos, compañeros de profesión también, ¿no? Relacionados con los medios de comunicación o con la fotografía, etcétera, ¿no? Sí, somos... los amigos más cercanos por un lado, y por otro lado los amigos de profesión que él tenía pues se están uniendo a nosotros, y ellos son los que nos pueden echar una mano en cosas que a nosotros nos vienen un poco grandes, que no sabíamos manejar, pues ellos están ahí. Bueno, Manu lleva un mes retenido. ¿Durante ese tiempo ha podido ponerse en contacto con alguien o no? Una vez hace una semana. Le dejaron llamar por teléfono a la familia y hablaron con él durante un cuarto de hora más o menos. Hasta entonces no se tenía noticia de él y pensamos que iba a volver a llamar, pero desde entonces tampoco hemos recibido ninguna noticia nueva. Lo peor debieron ser, me imagino, los primeros días, cuando no se sabía ni dónde estaba, simplemente pues hubo como varios momentos. El primer momento de angustia de no saber, luego parecía que lo tenía retenido el régimen libio y entonces se pensaba que lo iban a liberar en las próximas horas, nos relajamos, y luego al ver que no se producía ninguna novedad, que el régimen libio no decía que no lo tenía, hubo noticias contradictorias, nos dio un poco de bajón, hasta recibir la llamada, que fue un alivio para todos, claro. Bueno, y en esta llamada, ¿en qué condiciones definía él que está? ¿En una prisión? ¿Qué contaba? Él dice que está en una prisión militar, que le están tratando bien, que le dan de comer, que no sufre malos tratos, y bueno, al principio parece ser que estaba un poco nervioso porque él no sabía qué se sabía aquí, si se le daba por muerto, si se sabía algo, pero al hablar con los padres pudieron tranquilizarlo un poco y se quedó mejor. Incluso tuvo tiempo de bromear. Sí. Bueno, él está además acompañado de otros periodistas, de otros fotoperiodistas, ¿no? Norteamericanos, si no me equivoco. Sí, le retuvieron con 2 periodistas más norteamericanos, con una chica y un chico, y estuvo con ellos hasta hace 2 semanas o así, que a la chica la mandaron a una prisión femenina o de mujeres, y él está ahora con el otro norteamericano. Y no sé si con un canadiense también, pero no lo tengo muy claro, porque eso es por algo que dijo él a los padres, pero eso no lo sé seguro. Manu es fotógrafo, periodista, y ya había estado en otros países o en otros conflictos, o como este no. Había estado en otros países y en otros conflictos. Había estado pues cubriendo también en Haití después del terremoto, había estado en Palestina. Lo que pasa que era la primera vez que se iba a un sitio con una guerra tan abierta como la de Libia. Era su primera, y estaba muy contento, además estaba muy orgulloso, estaba feliz de hacer lo que siempre había querido hacer.
No obstante, los periodistas gráficos que se deciden, porque además lo hacen voluntariamente, bueno, en algunos casos los destina el medio de comunicación en concreto, pero en este caso lo hace libremente como freelance que él era. Parece que están hechos de una madera, de una pasta especial, ¿no? Porque, bueno. Pues sí, es que además sabíamos que se quería ir y sabemos que se va a querer volver a ir. Porque o sea, que una vez que la liberen... Sí, yo creo que sí, porque es así. Y es que además es lo que le hace feliz. Los padres viven en Gijón. ¿Habéis podido tener contacto, me imagino, más abundante con los padres? Sí, estamos en contacto bastante cercano con ellos. Lo conocíamos ya porque somos amigos de toda la vida, ya nos conocíamos todos y ahora pues intentando apoyarles en lo que podemos. ¿Y cómo están ellos? Pues ellos están sorprendentemente bien, tranquilos, hombre, dentro de los altibajos normales, pero son gente muy fuerte y nos están dando una lección, desde luego, impresionante. Bueno, decíamos antes que la plataforma poco más que denunciar la situación puede hacer, pero el que realmente puede hacer algo, supongo que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Sí, que es el que se está encargando de hablar con la familia, de negociar con quien tiene que negociar. Es todo vía el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Y qué sabéis? ¿Qué cuenta el Ministerio de Asuntos Exteriores a los padres? Pues sé que están en contacto continuo con ellos y que están encima, que están ahí, que están intentándolo pero de momento pues les dicen que las cosas son lentas, llevan su tiempo, pero sabemos que están en ello. O por lo menos así se lo hacen llegar a la familia. Incluso creo que un diplomático que se le envió para allá, ¿no? Eso es, ahí está. Lo que está intentando este diplomático ahora, intentar que le dejen ver a él directamente a Manu, pero hasta ahora pues no se ha conseguido. O sea, hasta ahora no hay nadie que lo haya podido ver, visitar personalmente en la cárcel, de la familia o de las autoridades españolas. Por internet se dice de periodistas que están ahí, que un periodista le ha visto, pero no hay nada oficial, no hay nadie que diga yo lo he visto. ¿Por qué se le retiene allí en este país? Pues el ejército libio le acusa de haber entrado ilegalmente en el país. Ya. Que bueno. Es cierto, pero claro, en un país en guerra no hay otra manera de entrar. Me imagino, vamos, yo lo que yo puedo saber. Ya. ¿Qué es lo que os preocupa más? ¿La situación de guerra que vive alrededor? Porque claro, son zonas que además se bombardean, etcétera, o el que permanezca en una cárcel, porque parece que, bueno, al fin y al cabo, si está en una prisión militar, puede estar más o menos seguro, ¿no? A mí personalmente al principio me preocupaba más que él pudiera estar preocupado por cómo estaba su familia. Ahora que eso ya se ha solucionado, pues es que nos parece que un mes es mucho tiempo ya, eso desgasta mucho y además ahora se están endureciendo las cosas. Hombre, no hemos perdido el optimismo en ningún momento, sabemos que va a volver, pero queremos que vuelva ya. ¿Teméis que se prolongue la situación? Que se prolongue. ¿La experiencia qué dice en casos de otros periodistas que han estado más de un mes? Es que ha habido ahí de todo, porque al principio cuando le retuvieron salió la noticia a otros periodistas que a los 3 días habían sido liberados, por eso también pensábamos que iba a ser todo muy rápido, y luego también hay gente que se pasa allí mucho tiempo, entonces eso es lo que no queremos que pase. ¿Teméis que se utilice como moneda de cambio para pedir un rescate por él o para algún tipo de asunto diplomático, negociador, etcétera, o no? No tenemos ni idea, porque no tenemos ni idea de cómo van esas cosas. Lo único que queremos es que sea así, pues que vuelva. Contarnos un poco cómo es Manu, vosotros que le conocéis. Manu es duro de pelar. Sí. Es muy cabezota. Muy cabezota y muy duro de pelar. Siempre le ha encantado la fotografía y siempre le ha encantado una fotografía además como muestra de lo que él cree que es el mundo. Y lleva intentándolo muchos años, lleva intentando vivir de sus fotos mucho tiempo y lo conseguirá. ¿Cómo fue capturado? ¿Se sabe algo de cómo fue capturado? Se dice que él estaba en Bengasi y estaba yendo a Brega me parece que es, porque era una zona que estaba más en conflicto y él donde estaba el conflicto ahí estaba. De hecho yo creo que hacía muy buenas fotos porque siempre daba un paso más.
Entonces iba con estos periodistas en un coche para poder fotografiar más de cerca este conflicto y les atraparon en la carretera, les pasaron a un camión del ejército porque los americanos por lo visto llevaban un guía de seguridad o algo así, que viajaba en otro coche. Entonces vio cómo los atrapaban y después quemaban el coche donde ellos viajaban. Bueno. Es todo lo que sabemos. Bueno, decíamos antes que es verdad que cualquiera, y recordamos a algunos de ellos que participaron, por ejemplo, en la guerra de Irak, que estuvieron haciendo fotos en la guerra de Irak, que cualquier fotógrafo que se mete en una guerra de estas tiene que tener algo especial, porque, bueno, los que trabajamos como redactores en un momento dado y vamos, no sé, a cubrir una rueda de prensa y poco más, no nos llegamos a imaginar cómo es posible que alguien quiera ir a un sitio donde están pegando tiros. Ni siquiera tenemos nada que ver con esto, más todavía. Un sitio donde están pegando tiros y donde están cayendo bombas, ¿no? Donde la situación es la que es y donde me imagino que, bueno, no hay mucha civilización, ¿no? Haití, Kosovo cuando estaba en guerra, Palestina, nos imaginamos cuál puede ser allí la situación, ¿no? Bueno, decías el ejemplo de los padres. Yo estaba leyendo una entrevista a los padres y casi que ellos piden a los demás esperanza, o sea, como ellos sí, son los más optimistas, ¿no? Los más optimistas. A veces tienen sus bajones como es normal, pero están ahí. Si te tienen que gastar una broma, te la gastan. Si te tienen que dar un abrazo o apoyarte, te apoyan. Es algo impresionante. Hay 15 periodistas que están detenidos o desaparecidos en Libia desde que comenzó el conflicto a mediados del pasado mes de febrero. O sea que hay algunos que lamentablemente llevan más tiempo, incluso todavía, que Manu Bravo allí en Libia. Bueno, no queremos decir nada, eso tampoco significa nada, ¿no? No, porque hay otros que han estado 3 días, o sea que... El gobierno español dice que Bravo entró de forma ilegal en el país. Bueno, pues me imagino que si eso es así, algo se podrá hacer, ¿no? Claro, ellos lo que argumentan es, vale, entró de manera ilegal, pues expúlsalo del país. Nosotros nos hacemos cargo. Claro. Eso es lo que quieren conseguir. Bueno. Pero en una zona de guerra es todo muy complicado, no es tan sencillo. No es tan fácil. No es tan fácil, no. Bueno, por último, lo que queráis añadir, que es algo que siempre pedimos a quienes nos visitan, lo último que queráis añadir, que me imagino es que dentro de poco podáis tener aquí a Manu. Ojalá podamos celebrarlo, tenemos muchas ganas de poder celebrar que ha vuelto. Y lo único que pedimos es que Manu libre ya, bueno, que es nuestro lema. Nos encantaría que estuviera aquí sentado y poder entrevistarle, que nos contara esta aventura y que nos la cuente. Seguro que está. Que nos la cuente él personalmente. Seguro que sí. Antes de que vuelva otra vez, porque como tú dices, lo más posible es que aproveche para... Hombre, a ver, yo creo necesitará un tiempo para recuperarse, me imagino, y espero. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ana Álvarez, hemos dicho que pertenece a esa plataforma Libertad para Manu Bravo, el fotógrafo gijonés, asturiano, que en estos momentos se cumple en esta semana justo 30 días de su retención allí, en Libia, en Trípoli, como consecuencia, dicen las autoridades de este país en guerra, de haber entrado de forma ilegal. Lo que pide el gobierno español es que, por tanto, pues sea deportado a su país de origen, a España, y es lo que piden sus amigos y lo que pedimos todos. Ojalá le tengamos por aquí pronto y además seguro que lo último que suelta, me imagino, Ana, será las fotos que haya hecho, está claro. A saber. Que son su no sé, lo más importante que pueda tener, ¿no? Su trofeo. Sí, tendrá muchas cosas que contar, me imagino. Muy bien, muchas gracias, Ana, por estar con nosotros. Gracias. Y a ustedes, señoras y señores, por seguirnos un día más en este Primera Plana, que hoy ha comenzado con una de las primeras entrevistas electorales que vamos a realizar, de las 4 que vamos a realizar de aquí al 22 de mayo, y ha continuado después con este otro asunto, con esta plataforma por la libertad de Manu Bravo. Ojalá que pronto sea libre. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene.